Paz y bien, hermanos. Jesús y su Iglesia, una mirada de esperanza. Homilía para el domingo 11 del tiempo ordinario, escuchando este año el Evangelio según San Marcos, hoy en el capítulo 4, versículos 26 al 34. Les decía: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hermanos, dentro de lo que se llama el tiempo ordinario, que es esa serie de 34 semanas fuera de Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua, hoy retomamos el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio propio de este año. Y estamos hoy en el final del capítulo 4, que es el capítulo de las parábolas en San Marcos. 2 parábolas de esperanza, con una información final del modo de hablar de Jesús que acabamos de escuchar. Jesús hablaba en parábolas. Todos, hasta los analfabetos, podían entenderle. Pero también el evangelista anota que en privado el maestro explicaba aparte a sus discípulos el contenido misterioso de las parábolas. Las parábolas que no usaban los rabinos tienen un significado profundo para iniciados. Y Jesús, a la luz del Espíritu, explicaba eso que a la gente no podían entenderle. Este dato, hermanos, es muy importante. La fe cristiana es de una hondura sin fondo. La fe cristiana es para todos y es para iniciados. Conforme vamos avanzando en la fe, se nos aparecen nuevos horizontes que antes no habíamos percibido a simple vista. Es como el universo que está a la vista de todos. Todos podemos verlo, pero vienen los astrólogos con sus aparatos y vienen los científicos y comienzan a decirnos qué es aquello de la Vía Láctea que vemos a simple vista, que hay espacios de millones de años luz para medir distancia. Es una comparación. Algo semejante ocurre en la fe. La fe es la misma para todos. No hay 2 cartillas, 2 catecismos, 2 credos. Pero qué diferente es creer en Dios y contemplar a Dios con una mirada y otra más profunda. Y esto viene a propósito para explicar el contenido de lo que Jesús quería decir hoy con estas 2 parábolas, con la cual se cierra este primer ciclo de parábolas. Las 2 abiertas a un significado divino de esperanza,
que jamás hemos de entender. Jesús se quedó admirado al decir lo que decía, porque en estas parábolas Jesús se estaba retratando a sí mismo. Su confianza en Dios, y estaba viendo la acción de Dios en el mundo que supera todo nuestro conocimiento. Y hasta podemos decir que estas parábolas, fruto de largas meditaciones, eran para él unas parábolas de consolación. Pues viendo lo que él veía, se podría pensar, y así creyeron muchos, que su obra terminaba con él, o a lo más con unos años después con sus discípulos. Las obras humanas son así, para siempre Dios, lo demás no es para siempre. Lo que hacemos los hombres termina. Se terminaron los antiguos imperios de Egipto, de Grecia, de Roma, todo pasó. Se terminó aquella geografía de entonces, los confines de las naciones. Se terminaron las escuelas de pensamiento. Se terminarán las religiones, se terminará la fe. Escuchemos el mensaje de las parábolas. El labrador siembra el trigo y se marcha a su casa. Pasan semanas y meses. Es inútil que él cavile, que él piense. Se acuesta, se levanta, hace sus faenas. La semilla quedó enterrada allí en el campo. ¿Qué pasará? Pues Jesús piensa algo muy simple, que el Dios del cielo hace crecer esas semillas. Un científico dirá, hay un sol, hay una lluvia, hay unos abonos, hay humedad. Jesús dice, hay un Dios que viste a las flores, hay un Dios que da alimento a los pájaros. Jesús tiene un sentido directamente divino del universo. Hay un Dios que mueve los astros, hay un Dios que hace salir el sol, así lo dijo él. Hay un Dios creador que da la lluvia, por lo tanto, hay un Dios que hace germinar esa semilla para que un día aparezca el tallo, la espiga y a la vuelta de meses venga el segador con la hoz. Eso es el reino de Dios. Jesús es el sembrador, pero el Dios del cielo, su Padre Celestial, con el Espíritu Santo, están a la tarea y saben lo que han de hacer. Jesús tiene la plena seguridad de que las semillas que Él está esparciendo por los campos de Galilea y de Judea van a fructificar como portadoras del reino de Dios. Este es el mundo espiritual que Jesús vive en su corazón. Yo sé que mi obra no se va a perder en la historia con mi muerte. Yo sé que mi Padre poderoso está en acción. Esta es la primera verdad que nos enseña Jesús, que es una verdad de inmensa esperanza. Y ahora viene la segunda verdad, que está expresada en la segunda parábola, la del grano de mostaza. Yo sé que mi obra no va a ser simplemente una obra firme y segura, sino que va a ser una obra grandiosa. Yo sé que este grano de mostaza que se pierde por su pequeñez en las arrugas de la mano, se va a convertir en un ramaje frondoso en el que van a anidar las aves del cielo. Lo había anunciado el profeta Ezequiel en el capítulo 17, del cual leemos hoy unos versículos. Israel humillado parecía que desaparecía con aquel largo destierro de Babilonia. Y Dios ha cogido una rama. ¿Y qué dice?
el profeta. Escucha a Dios que habla. La plantaré en una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas, y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde, hago secarse al árbol verde y florecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Eso había dicho el profeta Ezequiel. Jesús tiene la plena confianza de que su obra no va a ser una gran obra, va a ser una gran obra en la historia de la humanidad. Las aves del cielo, los pueblos de la tierra vendrán a anidar en él. Hermanos, estamos atravesando una profundísima crisis social y eclesial. Sí, nosotros cristianos discípulos de Jesús estamos invitados a participar en esas seguridades que el corazón de Cristo ha vivido en medio de sus fracasos, juzgado, condenado, pero su vida ha sido un canto de alabanza al poderío de Dios, a la acción de Dios en él y en sus discípulos. Cuando Jesús decía estas cosas, nos estaba implicando también a nosotros. Jesús contaba con nosotros para la extensión y el crecimiento del reino de Dios. Este lenguaje de Jesús nos debe dar a nosotros humildad y fuerza, ilusión y esperanza. Jesús ha hecho su obra y no va a ser en vano. Nosotros debemos continuarla, partícipes de esa confianza absoluta que Jesús ha tenido. Terminamos, por tanto, con una sencilla súplica a Jesús. Señor Jesús, que estas parábolas infundan en mi corazón una confianza absoluta en medio de las dificultades de la vida y en medio de la sociedad en que vivimos. Dame tu misericordia y, Jesús, puedes contar conmigo para la extensión de tu reino. Amén. Paz y bien, hermanos. Feliz domingo, día del Señor.